Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Aplique con éxito el ayuno intermitente. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarles hoy de cómo aplicar con éxito la técnica del ayuno intermitente. Es una técnica válida, no es una dieta, es una forma de comer para lograr un cierto efecto metabólico dentro del cuerpo. Voy un momento a la pizarra para explicarlo. Fíjense, trabajando con el metabolismo tantos años, pues me he dedicado más que nada a entender el metabolismo. Porque el metabolismo es lo que produce la energía es la que produce el movimiento es lo que llamamos la vida, la salud y demás, ¿no? Trabajando con miles y miles de personas, que ya son más de 200.000 personas que han pasado por los distintos centros Natural Slim que tenemos en 8 países, están en Puerto Rico, en Estados Unidos, en México, en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, en Holanda, tenemos servicio en España y demás, pues he aprendido a buscar cuáles son los obstáculos principales que tiene una persona para lograr sus metas. Cuando una persona quiere adelgazar, quiere recobrar su energía, quiere controlar su diabetes sin medicamentos, pues necesita mejorar el metabolismo. No hay otra forma, porque el metabolismo es lo que le provee la energía para que pueda lograr su meta, ¿no? El cuerpo, pues, por lo que he visto todos estos años, es perfecto. Mientras más lo miro, más perfecto lo encuentro, ¿no? No tiene ninguna falla. El diseño es una maravilla, no viene con defectos. Cualquier problema que tenga siempre está de una forma u otra relacionada a la falta de conocimiento que tiene su dueño. Ok, ahora, ¿cuándo vamos a reparar un metabolismo? Pues tenemos que ver que el metabolismo necesita ciertas cosas básicas para poder funcionar. Por ejemplo, un metabolismo necesita hidratación. Si no tiene suficiente agua, y la mayoría de la gente que tiene sobrepeso, que tiene diabetes, no toma suficiente agua. Hay una fórmula de cuánta agua una persona debe tomar. Lo van a ver en el libro Poder del Metabolismo y dentro de Metabolismo TV. Si no hay buena hidratación, por ejemplo, nosotros hemos visto que un cuerpo, si usted lo dice en kilogramos, lo divide por 7, sabe cuántos vasos de agua. Si es en libras, lo divide por el número 16 y sabe cuántos vasos de agua le tocan al día, ¿no? Y esa es una fórmula que usamos que ha sido muy, muy exitosa. Así que el cuerpo necesita, para recobrar el metabolismo, buena hidratación. Si no hay buena hidratación, no importa lo que usted haga, no lo va a lograr. O lo va a lograr sin resultados óptimos, ¿no? Lo otro que el cuerpo necesita es que el cuerpo necesita cierta capacidad de desintoxicación, ¿ok? O sea, el cuerpo necesita alguna forma de salir de los tóxicos. Una de las condiciones tóxicas que más afecta a un cuerpo es un hongo que se llama cándida. La gente que tiene sobrepeso, que están obesos, que son diabéticos, están llenos de un hongo que se llama cándida. Todos lo tenemos, pero no todos tenemos la misma cantidad. Mientras más gordito esté un cuerpo, mientras más alta esté la glucosa de un diabético por más años, más cándida va a tener. ¿Qué pasa? El hongo cándida produce unos tóxicos que, por supuesto, sobrecargan el hígado. El hígado que está aquí es lo que desintoxica. Y esa persona que tenga mucho cándida no va a tener buena desintoxicación. Así que sería lógico que una persona que quiera recobrar el metabolismo, primero hidrate el cuerpo y luego busque una forma de limpiar el hongo cándida. Hay programas para limpiar cándida que ayudan a que el cuerpo mate todo ese hongo y la persona pueda, el cuerpo, estar no tan cargado de tóxicos, porque de esa forma el metabolismo puede funcionar. Lo otro que hace falta es que una persona necesita la dieta correcta para recobrar el metabolismo. Esa dieta correcta pues tiene que ser algo que sea de acuerdo al tipo de sistema nervioso que tiene. Hay personas que tienen un sistema nervioso excitado y hay otros de nosotros que lo tenemos pasivo. Si ve los episodios de Metabolismo TV, va a ver que algunos de nosotros, pues, si tienen sistema nervioso excitado, va a tener que necesitar muchos vegetales, mucha ensalada, poca carne roja, poca grasa, poca sal.
Pero si es pasivo, va a necesitar todo lo contrario, bastante carne roja, más sal, más grasa y demás. O sea que somos distintos, así que la persona tendría que tener la dieta correcta, ¿no? Ahora, teniendo esto, que ya tiene la hidratación, ya tiene el cuerpo relativamente bajo de hongos, que no está súper tóxico el cuerpo, tiene la dieta correcta, pues esta persona empieza a tener ahora, con esto empieza a tener energía. Ya se siente bien, empieza a dormir bien, tiene deseo de hacer ejercicio y demás. Ahora, si luego de tener esa energía se está dando cuenta que está adelgazando, pero todavía no está logrando la meta que quiere, pues lo más seguro es que está chocando con resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina empezó precisamente cuando la persona se puso sobrepeso. Cuando se puso sobrepeso porque había mucha insulina. Y al haber mucha insulina, hubo tanta insulina que ahora el cuerpo ya no la acepta. Eso hace que ahora el cuerpo se resiste a soltar la grasa. Y para romper esa resistencia a insulina, lo más efectivo que hay es el ayuno intermitente. Para hacer ese ayuno intermitente, la clave es que la persona antes de empezarlo debería haber hidratado el cuerpo, limpiado el cuerpo de hongos, haber encontrado su dieta correcta y ya tener un nivel de energía para entonces poder hacer el ayuno intermitente. ¿Por qué? Porque durante el ayuno intermitente usted va a depender de que el hígado lo alimente usted, porque no va a estar comiendo durante 14 o 16 horas corrida. El hígado, cuando está en buen estado y el cuerpo está bastante limpio, le provee alimento a usted por 22, 24 horas sin ningún problema. Porque el hígado almacena una sustancia que se llama glucógeno. El glucógeno no es otra cosa que glucosa almacenada. Así que el hígado es como un tanque de reserva. En su hígado hay suficiente glucógeno para mantenerle vivo usted por 22, 24 horas sin ningún problema. Ahora, ese hígado tendría que estar preparado, pero ¿qué pasa? El cuerpo no puede acumular glucógeno para llenarle su tanque de reserva si usted no se encarga. Antes de empezar el ayuno intermitente, usted tiene que suplementar su cuerpo con magnesio y potasio. Si no hay magnesio y potasio, lo que usted come no va a convertirse en glucógeno. Si no se convierte en glucógeno, usted va a pasar hambre cuando haga el ayuno intermitente. La forma de usted hacer un ayuno intermitente es que usted dice, ok, voy a comer, qué sé yo, por la noche a las 8 de la noche. 8 de la noche, ok, mi última comida. Y al otro día no voy a comer hasta que pasen 14 o 16 horas. 14 horas, de 8 a 8 de la mañana son 12. Ya a las 10 son 14. Ya a las 12 del mediodía son 16 horas. Pues yo digo, bueno, pues yo no voy a comer hasta mañana a las 12 del mediodía, ok. Pues ahí usted tiene un periodo de aquí a aquí, tiene un periodo de 16 horas, ¿ok? Eso es un ayuno intermitente. ¿Qué está pasando ahí? Cuando usted no está comiendo, el cuerpo se da cuenta que usted no está comiendo. Y como él quiere sobrevivir, él lo que va a hacer es que va a empezar a sacar del hígado el glucógeno que usted tenga almacenado. Pero usted va a tener tanto glucógeno almacenado como el magnesio y potasio que usted le haya dado. Si usted no le dio suficiente magnesio y potasio mientras estuvo consumiendo alimentos, él no tenía forma de guardar suficiente glucógeno ahí y usted va a pasar hambre desesperante. Cuando usted se prepara bien para hacer un ayuno intermitente, usted está hidratado, limpió el cuerpo de hongo, está usando la dieta correcta, ya tiene energía y ya está usando magnesio y potasio. Y ahora, cuando usted hace ayuno intermitente, usted no va a pasar hambre. Y usted se va a dar cuenta que no va a sentir ninguna hambre. No va a sentir ninguna hambre porque su hígado está funcionando bien. Pero está funcionando bien porque usted lo preparó. Esto no pasó por obra y gracia del Espíritu Santo, pasó porque usted preparó el cuerpo, ¿no? Así que el ayuno intermitente funciona, pero la forma de que funciona es que usted prepara el cuerpo y entonces le da su magnesio y potasio, hace su ayuno intermitente y usted verá que pasa esas 14 o 16 horas sin comer y no pasa ninguna hambre y está mientras tanto rompiendo la resistencia a la insulina. Y esa es la forma correcta de hacer el ayuno intermitente. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.